hablar de la organización de la empresa. Nosotros, acuérdense que nuestro curso lo estamos dando en base a la creación de una empresa, donde le vamos a ir eh, poniendo o practicando cada una de las cosas que vamos aprendiendo en el curso. Vamos a poner en práctica la teoría en esa empresa ficticia que estamos creando. ¿Okay? Entonces nosotros ya creamos la empresa, que es la primera parte, y planificamos la empresa también. ¿No? Otro de los puntos que debemos hacer una vez que la empresa ya está creada, o que es lo natural que se haga, es organizar la empresa estructuralmente hablando. O sea, la estructura de la empresa internamente, cómo debe ser. Entonces, en cuanto a la estructura, hay dos grandes grupos, digamos, de estructuras básicas de la empresa, la llamada estructuras verticales y la llamada estructuras horizontales. ¿Okay? Cuando hablamos de estructuras verticales, se refiere gráficamente a una estructura que tiene una forma así. ¿Okay? Y cuando hablamos de una estructura horizontal, es una empresa o una organización, no es solamente para empresas, pueden ser organizaciones también que no tengan ningún fin comercial, también están organizadas, puede ser vertical o puede ser horizontalmente. ¿Okay? Un punto que sí le quiero aclarar es que no existen, o es muy difícil, por lo menos no conozco en la práctica ninguna empresa, ninguna organización que sea 100% vertical o sea 100% horizontal. O sea, lo que se refiere con esto es que es una empresa, cuando hablamos de empresas verticales o empresas horizontales, que son más verticales que horizontales o que son más horizontales que verticales. O sea, podemos encontrar una empresa de repente que tiene algo así. Tenemos una empresa que puede tener algo así de esta forma. ¿Ok? Entonces, si la observamos, pues tiene rasgos verticales y rasgos horizontales, porque en este caso, una horizontalidad aquí también, pero si lo vemos en su conjunto, vemos que la empresa es más vertical que horizontal. De la misma manera, en horizontal podemos conseguir algo así, algo así, donde tenemos cierta verticalidad, como en este caso, acá, pero en su conjunto es más horizontal que vertical. A eso se refiere con organizaciones verticales y horizontales, porque es muy, muy difícil conseguir una empresa que sea totalmente vertical, una persona, después tenga otra, y más nada, ¿no? Siempre hay rasgos de horizontalidad y vertical dentro de la organización. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Eso va a depender del tipo de empresa, del objeto de la empresa, para qué está hecha. Porque hay organizaciones que son más dadas a trabajar en cuanto a una estructura vertical y hay otras que están más dadas a trabajar en cuanto a una estructura horizontal. Por ejemplo, si hablamos de una organización militar por características propias, pues tiene que ser lo más vertical posible. ¿Por qué? Porque en caso de una emergencia militar, una organización militar que está en un enfrentamiento, en una guerra, pues la cabeza de un pelotón, de un batallón, qué sé yo, los nombres, como puede ser alguien en este lugar, automáticamente tiene que tener bajo sus personas al mando toda la organización que está debajo de él y simplemente le dice, mira, vamos a hacer esto y tienen que hacer eso, no pueden estar pensando en una horizontalidad porque es la naturaleza de ese tipo de organización. En cambio hay otras organizaciones que pueden ser más horizontales. Las organizaciones están tendiendo más a la horizontalidad que a la verticalidad, pero sigue existiendo siempre el tipo de organización, que es lo importante, o sea, ¿para qué está hecho? Porque es lo que te digo, por más horizontal que trate de ser una organización militar, nunca va a ser totalmente horizontal, porque su naturaleza le exige que tenga jerarquía, o sea, desde el oficial más bajo hasta el oficial más alto está en un orden de jerarquía en la cual no puede horizontalizarse. Por la misma forma de la organización, igual otras organizaciones, hay organizaciones religiosas, la misma iglesia católica, pues tiene una jerarquía muy vertical. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la organización, van a ser más una que otra, pero sí es cierto que están tendiendo más a la horizontalidad, no solamente porque la gente se sienta mejor, sino porque ha demostrado ser un poco más eficiente y mejor organizada, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, porque vamos a ver las características de las organizaciones. Pero no solamente porque se sientan bien, ¿no? Porque
Acuérdense que la meta de la empresa no es solamente que su personal se sienta bien. Vamos a ver entonces qué es la organización vertical, o la estructura organizativa vertical y sus características principales, ¿no? Acuérdense que hago énfasis de que no es una empresa, no es una organización 100% vertical, sino es más vertical que horizontal. Vamos a entenderlo de esa manera. Entonces, fíjense, la definición como tal es que son reducidos rangos de control o áreas de responsabilidad. Al tener una estructura de esta forma, pues son reducidos rangos de control o áreas de responsabilidad. Que digamos, cada área tiene poco personal o áreas de responsabilidad. Son pocas personas. Entonces se entiende fácil, esto es muy intuitivo, ¿no? Entonces, una de las características, o las características, aquí tanto características positivas como negativas, pues hay una que permite la promoción de puestos. En este caso, una estructura vertical, a diferencia de horizontal, permite que haya una promoción de puestos, o sea, que la persona tenga la capacidad de ir ascendiendo dentro de la organización. Eso en algunos casos, en muchos casos, motiva. Hay personas que se motivan porque hacen carrera en la empresa y dicen, bueno, yo empecé aquí en lo más bajo y fui creciendo, fui subiendo, fui subiendo, fui subiendo, y eso me lo permite la organización vertical. Una organización horizontal no hace o no permite ese tipo de promoción, porque cuando tenemos una estructura de este tipo, tú estás aquí, por ejemplo, y la promoción es llegar al presidente, más nada, no tienes más nadie arriba. Entonces, o eres tú tu trabajo o el presidente. Entonces, hay empresas, hay personas que se desmotivan por eso. Dicen, bueno, mira, yo llegué hasta acá, no, yo he escuchado más de una vez personas, mira, ¿qué tal te va la empresa? Bueno, bien, pero ya hasta aquí llegué, no puedo ir más arriba, no puedo hacer más nada. Bueno, porque es una organización en la cual llegó a su tope, pues, o porque no hay muchas áreas o porque simplemente es horizontal. Entonces, en ese caso, la vertical, pues, en cuanto a motivación de promoción de puestos, pues tiene esa característica, ¿no? Eh, Otra de las características interesantes de esta es que como hay más personas trabajando en un proceso lineal, estamos hablando en este sentido, hay muchas personas trabajando en este proceso, la toma de decisión implica menor riesgo. Aunque es más complicada, como lo dice un poco más adelante, la toma de decisión es más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque fíjate que si esta persona que está acá tiene que tomar una decisión, esta persona no es autónoma. Tiene que ir a este a preguntarle si él puede hacer eso y a su vez este le tiene que ir al otro y así. En muchos casos se hace complicada la toma de decisiones porque la persona tiene que recurrir a sus jefes anteriores porque hay poca delegación en este caso. No lo veas solo para grandes empresas, las pequeñas empresas también se pueden organizar. La diferencia entre una gran empresa y una pequeña empresa es que digamos, cada parte de la estructura puede tener pocas personas. O incluso en una empresa pequeña haya personas repetidas en diferentes áreas, ¿no? Una empresa pequeña debes también organizarla porque eso te permite crecer. Fíjate, si tú organizas una empresa pequeña y le pones una estructura, digamos que pones un departamento, ahora vamos a hablar de departamento, pero pones un departamento de venta y un departamento de producción y un departamento de administración, entonces, y hay poco personal o hay pocas personas porque solamente eres tú y tu socio porque están empezando, bueno, de repente al empezar tú y tu socio se distribuyen todas esas partes de la organización. Entonces, tú ejercerás dos o tres partes de la organización porque la empresa es pequeña, pero tú estás organizando la función, o sea, cuando tú vas a trabajar como el área de ventas, tú estás trabajando en el área de ventas. Y cuando estás trabajando en el área de administración, si tú eres el administrador y eres además el encargado de las ventas, cuando estés en administración, estás trabajando en administración. Eso te permite que a medida que la empresa vaya creciendo, va a llegar un momento que tú solo no vas a poder ejercer todas las áreas que tienes, porque la misma empresa te está exigiendo más tiempo y más trabajo. Entonces, a la larga, ¿qué haces tú? Bueno, tú escoges uno de los dos en el cual te quieres quedar, y la otra, pues tú contratas a un gerente o a una persona encargada de esa área que tú vas a delegar. Y entonces ahora ya la organización está, sigue existiendo. Fíjate que no tuviste que cambiar. ¿Por qué no tuviste que cambiar la organización? Porque lo hiciste desde el principio. Te permitió ser flexible y te permitió crecer sin hacer
ningún tipo de cambios bruscos dentro de la organización. Ya tú tienes pensada la organización como es. Entonces, a medida que va creciendo, tú lo que tienes que ir simplemente poniendo las personas en cada una de las áreas. Y eso te permite crecer más. Entonces, por eso es que no solamente véanlo para empresas grandes. Una empresa pequeña puede estar muy bien organizada y eso hace además que sea más eficiente. Bueno, entonces estaba hablando de que más personas trabajando pues implica menos riesgo. Entonces, claro, el hecho que sea más complicada la toma de decisión, porque esta persona tiene que estar preguntándole a la de arriba, si puede hacerlo, porque tiene funciones limitadas, está limitado, eso hace de que la decisión sea menos riesgosa. ¿Por qué menos riesgosa? Porque no solamente la tomas tú, sino que hay varias personas revisándola y más personas revisándola, se supone, si la revisan bien y hacen el trabajo que tienen que hacer, se supone que si hay algún problema o algún detalle y este se da cuenta, no va a permitir que eso ocurra, pues lo va a mandar a arreglar o le va a hacer la señalización adecuada del problema que puede haber visto. Claro, estoy hablando de una empresa que trabaje bien, no estoy hablando de una burocracia mal pensada. Por ejemplo, organizaciones del Estado muchas veces son muy verticales, pero para tener personas que no hacen nada. Y eso lamentablemente es así. De repente tenemos una organización en el Estado que es vertical, que de repente tiene 5 personas, y resulta que este trabaja y después no trabaja ni este, ni este, ni este, que simplemente están puestos ahí porque ya sean del partido o ya sean simplemente porque conocidos amigos, y entonces el único que trabaja es este que está acá. Pero cuando va a preguntar si está bien, este lo que hace es poner una firmita, te pone una firma, te pone una firma y resulta que en realidad no revisó nada y a veces ocurren esos problemas o ocurren también este, los robos y cosas no adecuadas dentro de la organización. Entonces, partiendo del hecho de que una organización bien estructurada, en una organización vertical, el riesgo es menor en la toma de decisiones. Más complicado, pero menor es el riesgo. O sea, hay menos posibilidad de equivocarse en la toma de decisiones. Y por lo tanto, pues hay más control. Desde arriba tiene mayor control en cada uno de los procesos por esa misma razón. En contraparte o negativamente, hace que este trabajador o los trabajadores, los empleados en general, tengan menos responsabilidad y al tener menos responsabilidad implica menos aprendizaje del cargo, porque más depende de lo que me diga. No, yo no, si dice el jefe, no, si dice el jefe, él no aprende más porque simplemente está limitado, llega solamente hasta donde él puede hacerlo. En cuanto a la organización horizontal, pues amplios rangos, lo contrario de la vertical, evidentemente, son amplios rangos, o sea, en cualquier área donde tú consigues, de repente consigues varias áreas dentro de la organización, con más personal dentro de esa área. Evidentemente, pues lo que se hace en una no se hace en el otro. Pues si allá, como les expliqué, era motivador el hecho de poder subir dentro de la jerarquía, tener capacidad de ascenso, pues aquí no, aquí está más limitada la capacidad de ascenso, porque generalmente se acaba rápido la posibilidad de ascender. No quiero decir con esto de que ascender o ver la jerarquía es algo bueno o algo malo, ¿no? Ya, de hecho, vamos a analizar un libro luego que tiene que ver con eso, con la jerarquía, y vamos a ver por qué en algunos casos no es ni tan bueno el hecho de poder ascender. Pero bueno, en el caso horizontal, pues hay menos promoción en ese caso, ¿no? Menos personas en la cadena de la toma de decisión, entonces implica una decisión más fácil, porque no tengo que preguntarle a tantas personas. O sea, si yo tengo un jefe, mi jefe o es este o es uno más y ya. Pero es más fácil, pero como contraparte, es más riesgosa. ¿Por qué es más riesgosa? Porque, bueno, menos personas están realizando esa decisión que vas a tomar. En una organización horizontal se delega más a cada una
de los trabajadores. Eso permite de que el trabajo, la persona aprenda más, porque tiene que tomar, tiene que llevar a cabo todas esas funciones que le han sido delegadas. Se optimiza el tiempo de los empleados. ¿Por qué se optimiza? Porque al tener varias personas dentro del área, estos pueden, en muchos casos, intercambiarse sin ningún problema, porque están en la misma jerarquía, están dentro del mismo rango y en las mismas funciones en muchos casos. Entonces puede intercambiarse. Y eso hace que se optimice el tiempo, porque si tú terminaste de hacer esto, automáticamente el jefe que está de ti o dentro de las mismas funciones, tú puedes establecer que la función, una vez que tú termines tu área, pues tienes que darle soporte a las otras áreas de tu mismo nivel. Eso permite de que el tiempo del empleado sea más óptimo, mejor dicho. La función es menos costosa, también por esa misma razón. Al tener tener más personas intercambiando, yo puedo simplemente hacer funciones dentro de la misma área. En cambio, una organización vertical, cuando una de las partes falta, yo no puedo hacer nada porque simplemente necesito a alguien de ese nivel o de esa jerarquía. Dentro de la organización de la empresa, existe la llamada departamentalización. Departamentalización es organizar la empresa en base a ciertos criterios para hacerla más eficiente. Entonces los criterios son muy variados, hay muchas formas de departamentalizar. Es un nombre que lo han escuchado muchas veces, seguramente, porque entran a cualquier empresa y dicen, bueno, vete al departamento de ingeniería, que ahí te van a atender, o vete para el departamento de ventas. Ese nombre departamento lo que no es más que una forma de organizar actividades en la empresa para poder entonces que los objetivos sean más fáciles de cumplir. Entonces, los criterios son variados. Vamos a ver algunos criterios, por ejemplo, ¿no? Ahí el criterio por funciones. O sea, departamentalizar por funciones la empresa. ¿Qué es departamentalizar por funciones? Pues tú vas a agrupar tu empresa, tanto horizontal o vertical, pues esto puede ser de cualquier manera, pero se usa más en la manera horizontal. Tiene más sentido a nivel horizontal que en vertical. Entonces, por funciones tú vas a agrupar de acuerdo a la función que los empleados hacen en ese grupo, que le vamos a llamar departamento. ¿Qué hacen en ese grupo? Es que le vamos a llamar a ese departamento. Entonces, por ejemplo, si agrupamos una empresa o departamentalizamos por funciones, yo tendría que tener, por ejemplo, un departamento de ingeniería, un departamento de administración, un departamento de producción, etc. Y entonces, las personas que trabajan en ese departamento se encargan de esa función. O sea, en el departamento de ventas, pues ahí están los vendedores, los jefes de vendedores. En algunos casos dentro del departamento ponen también la facturación, aunque es parte de administración, pero algunos lo agrupan ahí, depende como quieras agrupar. De tal forma que ese departamento hace solamente o tiene solamente funciones de venta. ¿Okay? Entonces, en ese caso, si lo vemos también como una agrupación organización vertical, ahora cada uno de estas áreas son departamentos. Antes lo estábamos hablando como personas nada más. Ahora son departamentos, o sea, cada una de estas áreas puede tener más de una persona, como puede tener una sola. Entonces, aquí podemos decir, bueno, esta es venta, esta es administración, esto es producción, etcétera, etcétera. Todas las que tú necesites dentro de tu empresa. Otro criterio es el criterio por producto. Hay empresas que agrupan o departamentalizan por producto. Normalmente sí está más orientado a empresas muy grandes que tienen muchos productos, o que tienen productos, o empresas pequeñas o medianas, pero que tienen productos muy especializados. Eso son muy diferentes un producto de otro. Por decir un momento, que una empresa vende máquinas, pero tiene unas máquinas para aserraderos, para madera, y tiene otras que son máquinas para coser. La misma empresa hace las dos máquinas, pero son máquinas totalmente diferentes. Entonces, de repente a esa empresa le conviene agrupar por producto, porque dentro de esos productos las características son tan diferentes que tiene que tener personas diferentes. Entonces, en ese caso,
puedes agrupar por producto. Una cosa importante de la departamentalización es que no son totalmente únicas. O sea, yo puedo hacer departamentalizaciones dentro de otras departamentalizaciones. Me explico. O sea, yo puedo tener una empresa que departamentalice primero, por ejemplo, en dos grupos de departamentos por producto, como el ejemplo que estaba dando ahorita, que esta empresa es de máquinas de coser, por decir algo, estoy diciendo, este es de coser, voy a poner dos máquinas muy diferentes. Y esta es una empresa que hace máquinas de aserradero o para madera. Entonces, dentro de esta departamentalización, yo puedo ahora agrupar o departamentalizar por funciones, igual que acá. ¿Okay? Entonces, yo aquí podría decir ahora que esto es por funciones, porque esto es el departamento de ventas del departamento de máquinas de coser. Este es el departamento de administración del departamento de máquinas de coser. Y repito aquí, este es el departamento de venta, entonces aquí voy a tener un departamento de venta y otro departamento de venta. ¿Ok? Fíjense que esto pareciera que no es muy eficiente, pero es que estas cosas se hacen, o esta forma de departamentalizar es cuando la diferencia entre los productos es tal que poner un vendedor en un área no va a saber vender la otra área, porque son completamente diferentes. Una persona que conoce muy bien de máquinas de coser, poco probable que conozca de máquinas de aserradero, porque son totalmente diferentes. Entonces, en ese caso se justifica tener departamentos repetidos porque son especializados. Entonces, eso es por producto. Otro ejemplo, otro criterio sería por territorio. Otro, lo estoy diciendo los más importantes. Estamos hablando de por funciones, el de los más usados. O sea, la mayoría de las empresas, o la gran mayoría de las empresas, agrupan por funciones. Luego, algunas empresas grandes agrupan por producto. Por ejemplo, Procter & Gamble también agrupa por productos, porque ellos diferencian tipos de productos, de limpieza, por ejemplo, y de aseo personal o de detergentes, me refiero a de limpieza de ropa. Y dentro de eso incluso departamentalizan por productos dentro de la misma área, porque por ejemplo ellos fabrican varios detergentes, ellos fabrican Ace y fabrican Ariel, aunque son marcas diferentes, son de la misma empresa, entonces ellos lo departamentalizan, lo separan, personas encargadas de ese producto y los otros productos, para incluso competir entre ellos, hacer competencia entre esos productos como si fuesen de empresas diferentes. Bueno, en el caso de territorio, agrupamos de acuerdo al área geográfica donde vamos a atacar, donde vamos a comercializar, donde vamos a establecernos, donde vamos a desarrollarnos. Entonces, de acuerdo al área geográfica, nosotros podemos decir, por ejemplo, departamento del área de occidente, departamento de oriente, departamento centro. Esto lo hacen también muchas veces empresas que son muy grandes, por ejemplo, Microsoft, por decir un caso, departamentaliza por territorio porque atiende a todo el mundo. Entonces, al atender todo el mundo, pues se le hace muy complicado atenderlo desde el centro. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, entonces ellos departamentalizan y dicen, bueno, Latinoamérica. Entonces está el departamento de Latinoamérica. Y entonces dentro del departamento de Latinoamérica, pues tendrá departamento de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, etc. ¿No? Y dentro de ese departamento de por país, entonces a lo mejor sí, ya departamentalizan por función o por otra o por producto, porque ya se hace más pequeño, más manejable. Claro, tiene un gerente, por eso tiene gerente de área, gerente de Latinoamérica, ¿no? Gerente de Latinoamérica, Microsoft de toda Latinoamérica, para poder departamentalizar. Entonces, fíjense que hay una estructura vertical horizontal, ¿no? Porque a medida que tú vas departamentalizando, si es por territorio, tú tienes una verticalidad, tú tienes un gerente que va haciendo cada área vertical que a su vez va horizontalizando. El siguiente criterio, por tipo de cliente. Otro criterio que también lo he visto. Por tipo de cliente, ahora se agrupa de acuerdo al tipo de personas o personas que vamos a atender. Hay empresas que agrupan, por ejemplo, por sexo. Entonces, por ejemplo, hay tiendas de estas que son, llaman tiendas por departamento, tiendas
grande, eh, norteamericana, Sears, cosas así, donde tienes el departamento de damas, departamento de caballeros, entonces tú vas al departamento de damas donde tienes son ropa o artículos para damas, de caballeros artículos de caballeros, entonces ahí lo está haciendo de acuerdo al tipo de cliente, ¿no? Aunque dentro de esos clientes, de esos departamentos, pues tendrá a lo mejor ropa deportiva o zapatos o ropa de salir, herramientas, qué sé yo, pero el primer departamento que tiene, digo, la primera departamentalización es por tipo de cliente. Por ejemplo, aquí la electricidad de Caracas pues departamentaliza por tipo de cliente también. Ellos tienen un departamento de atención a clientes residenciales, un departamento de atención a clientes comerciales y un departamento de atención a clientes industriales. De tal manera que puedan atenderse de manera diferente porque es son clientes muy diferentes. O sea, yo no puedo atender igual a un cliente que consume electricidad de manera residencial o industrial, porque en muchos casos incluso los industriales compran la electricidad en alto voltaje. No sé si ustedes saben que la electricidad también se puede comprar al mayor, o sea, entre comillas mayor. ¿Qué significa comprarla al mayor? Yo puedo comprar la electricidad en tensiones altas, por ejemplo, la puedo comprar en 13.8 kilovoltios, me refiero, o sea, 13.800 voltios. ¿Por qué la puedo comprar en eso? Bueno, porque es mucho más barata. En Venezuela es muy barata la electricidad, realmente ese ejemplo no tiene mucho sentido, pero en general, pues digamos, en condiciones en que la energía cueste lo que deba costar, comprar al mayor, la energía, o sea, comprarla en alto voltaje, es mucho más barato. Entonces, si yo la compro en alto voltaje, entonces yo pongo unos transformadores, yo me encargo de los transformadores, yo me encargo del mantenimiento y comprar ese transformador, y la electricidad pues simplemente me vende el kilovatio hora mucho más barato. Entonces, evidentemente la atención que le va a dar un ingeniero de electricidad Caracas a este tipo de clientes no va a ser igual que el ama de casa que de repente tiene un problema o tiene una cosa de detalle, porque máximo un apartamento pues será una demanda contratada de 5 kVA, una cosa muy pequeña. En cambio, en electricidad en la industria, pues podríamos estar hablando de 5.000, de 10.000, que se lleva una cantidad de kVA que puedes contratar, depende del tamaño de la empresa. Entonces se organizan de acuerdo a tipo de cliente. Otro de los criterios de agrupar es por equipos o procesos. Este tipo de departamentalización lo que hace es darle el nombre al departamento de acuerdo al equipo principal que esté allí. Se usa, por ejemplo, mucho en empresas metalmecánicas. Me he encontrado mucho eso. Dice, mira, el departamento de tornería. Entonces ahí es donde están todos los tornos. Entonces, ¿por qué se llama tornería? Bueno, porque ahí están los tornos y ahí se encargan de esa actividad, que es el proceso de tornado, de tornería. Pues. Sí, sí. Troquelado, fresado, etc. Ese tipo de agrupación se le llama organizar por equipos o por procesos. Otro de los criterios es por tiempo. Ok, por tiempo en el sentido de acuerdo al tiempo en que atiende ese departamento. Hay algunas empresas en las cuales tienen horarios de atención diferentes o tienen turnos de trabajo diferentes. Entonces, por esos turnos, evidentemente que la persona que está dirigiendo el turno diario no puede estar pendiente del que está del turno nocturno, puede estar pendiente 24 horas. Entonces, lo que hace es que se organiza la empresa de acuerdo a los turnos que trabaja o a los turnos que atiende, ¿no? Entonces, hay un departamento de turnos diurnos o departamento nocturno, de fines de semana y día feriado, etc. Poniendo cualquier cosa, puede ser incluso por horas de tiempo, no necesariamente sea diurno completamente, puede ser mira, el departamento que se encarga de la mañana, de la tarde, de la medianoche, la medianoche temprana, medianoche tarde. Y eso te permite tener una organización en cuanto al tiempo de atención o de funcionamiento. Otro de los criterios es de acuerdo a la prestación de servicio. De acuerdo a la prestación de servicio se refiere a agrupar de acuerdo al tipo de servicio que presta. ¿Okay? Y aquí no es el proceso como tal que hablábamos antes, sino el tipo de servicio. Por ejemplo, una línea aérea, pues puede tener un departamento que se encarga
del servicio de primera clase, que es muy diferente al servicio de clase ejecutiva o de clase turística. Entonces son como departamentos para cada una de esas áreas que son áreas de servicio que presta esa empresa. Después hay otros criterios por proyecto, muy puntuales. Generalmente los criterios de departamentalizar por proyecto son puntuales. O sea, hay empresas que se encargan de abrir departamentos cuando abren un proyecto nuevo. Significa, yo abrí un proyecto, creo el departamento de ese proyecto y una vez termina, muere ese departamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa de construcción le contratan a hacer un puente. Entonces, puente Carlos, por decir algo. Van a hacer puente Carlos V. Entonces, bueno, esa empresa va a crear el departamento Carlos V, que es el que se va a encargar de manejar todo lo que tiene que ver con el proyecto del puente Carlos V. Y esa misma empresa de repente le contratan, como constructora, le contratan construir un edificio, ¿no? Entonces, edificio Fernando, entonces, bueno, el departamento Fernando, departamento edificio Fernando, que se encarga de eso. Yo porque estoy de acuerdo al proyecto. Hay otros criterios menos usados, existen teóricamente, yo nunca he visto una empresa que los tenga, pero teóricamente existen, a lo mejor hay empresas que lo usan, que son los alfanuméricos. Alfanumérico es simplemente de departamento 1, departamento 2, departamento 3 y ya, sin ninguna función en especial, sin ningún nombre en especial, simplemente por número. O departamento A, B o C, por eso es alfanumérico, o sea, de acuerdo al alfabeto o de acuerdo a un número, tú organizas o departamentalizas la empresa o la organización. Esos son los criterios de organizar o departamentalizar. Creo que dentro de lo que se refiere a la departamentalización, existe también hoy en día los llamados criterios de unidades de negocio. ¿Okay? ¿Y en qué consiste el criterio de unidad de negocio? Fíjense. Dentro de los departamentos, entonces, ¿en qué consiste el concepto de unidad de negocio? Consiste en que ahora cada uno de esos departamentos yo los voy a trabajar como si fuesen negocios independientes. Y donde cada uno de esos negocios va a ser, a su vez, cliente y proveedor de otro departamento. Vamos a ver si me explico en qué consiste el concepto de unidad de negocio. Dentro de una empresa, una empresa vamos a suponer que es fabricante, producción como departamento es el proveedor de ventas. O sea, producción provee a ventas lo que va a vender. Si producción no fabrica, ventas no tiene que vender. Entonces venta va a ver a producción como su proveedor. Y evidentemente producción lo va a ver como su cliente. O sea, producción lo tiene que tratar como un cliente. Por eso estamos hablando de unidades de negocio, como si esto fuese independientes. Entonces, si yo trato mal a mi cliente, ¿qué va a pasar? En teoría el cliente se va, ¿verdad? Busca una alternativa. Si me trata bien, yo me quedo con ese proveedor. Si el proveedor me trata bien como cliente. Pero a su vez, fíjense que ventas es el proveedor de administración, porque ventas le trae dinero a administración. Y aquí yo puedo poner todos los negocios que yo quiera, o sea, todas las unidades que yo quiera. Yo lo voy a cortar aquí simplemente por concepto. Ya administración, entonces le provee a través de compras, que administración le provee la materia prima a producción. ¿Ok? Entonces fíjense, el ciclo se cierra. Todos y cada uno de los departamentos tienen un cliente y tienen un proveedor. ¿Okay? Si lo vemos al revés, ¿okay? En este sentido, entonces ventas es el cliente de producción,
Administración es el cliente de ventas y a su vez producción es el cliente de administración. Entonces, ¿qué pasa si una de estas unidades de negocio no hace bien su trabajo? No es eficiente, no hace bien su producto, por ejemplo, producción. ¿Qué pasa si viene producción y está haciendo un producto muy caro o un producto con prestaciones bajas, de una calidad no acorde con lo establecido? Entonces ventas, que es el cliente de proveedor de producción, le va a decir, mira, ese producto que tú me estás dando no me sirve, porque es muy caro. O me lo das más barato, o yo no te voy a poder comprar otra vez. Acuérdense, comprar entre comillas, porque estamos hablando de una relación cliente-proveedor. Yo le compro el producto a, a producción para yo poderlo vender. O sea, producción es mi proveedor. En este caso, el pago de producción le llega por otro lado, que es a través de administración, que es el pago a través de materia prima. Pero él es su proveedor. Entonces, en este tipo de unidades de negocio, el concepto moderno, unidad de negocio, yo puedo permitir dentro de la organización que ventas vaya a otro sitio externo a la organización a buscar un proveedor prima que le puede dar ese producto a mejor precio o de mejor calidad. De tal manera que yo estoy haciendo que estos dos proveedores compitan entre sí. Ellos van a competir entre sí. Porque yo le dije a mi proveedor interno, producción, mira, o el producto me lo hace más barato o yo se lo voy a tener que comprar a producción prima, que es una empresa aparte. Digamos, hablo con los chinitos. Mira, vale, necesito que tú me fabriques este producto. Y el chino te va a decir, bueno, yo te lo fabrico a mitad de precio, por ejemplo. Entonces tú pones a competir a este con ese chinito. Entonces este se pone las pilas, o te pone la pila, o simplemente yo tengo que cerrar producción dentro de la empresa porque no me es eficiente. Y por eso es que tú ves muchas veces que empresas cierran producción y dejan de producir y le empiezan a comprar a un tercero. Porque simplemente no son eficientes produciendo. Ellos son eficientes, por ejemplo, vendiendo. Son muy buenos vendedores. Entonces, bueno, yo voy a aprovechar mi fortaleza de venta, cierro esta que está acá, que lo que me trae es pérdida, y la traigo de un ente externo. O puede pasar lo contrario, que esta se pone las pilas, de tal manera que resulta buscar la manera de ser más eficiente, puede ser más productivo, compra máquinas, qué sé yo, cualquier cosa, y resulta que se pone las pilas y resulta que da un producto de calidad aceptable y de precio aceptable comparado con este. Entonces simplemente yo, bueno, en ese momento no le compro a este, me sigo. Y eso puede pasar con cualquiera de las áreas. Puede pasar con administración. Si administración no está haciendo su trabajo, yo puedo subcontratar a empresas que se encargan de administración. O puedo subcontratar a empresas que se encargan de las ventas. Y así con cualquier área. Porque esa unidad de negocio no está funcionando adecuadamente al entorno de la empresa. ¿Okay? Ese es el concepto de la unidad de negocio y de poner a cada una de las partes a competir. Y si tú te pones a ver hoy en día, ¿qué es una empresa? ¿Qué es? Imagínate por un momento el concepto de empresa. Entonces alguien me va a decir, bueno, una empresa es el edificio donde dice el nombre de la empresa. Bueno, pero es que ese edificio puede ser alquilado. Simplemente no es de la empresa. Entonces, bueno, esa empresa es el personal de la empresa. Pero es que el personal puede estar en outsourcing. Outsourcing es un subcontratado, o sea, ni siquiera son fijos la empresa, sino que es subcontratado. Dice, bueno, la empresa será las máquinas que están en la empresa.
Las máquinas también las puedes alquilar. Y a fin de cuentas, cuando te das cuenta, cuando tú de alguna manera reflexionas en qué consiste el concepto de empresa hoy en día, simplemente se va al nombre de la empresa y el conocimiento que maneja la empresa. O sea, digamos, si lo podemos ver en forma de patentes, si tiene patentes o tecnología que maneja la empresa, ya sea comprada, ya sea inventada, ya sea desarrollada. Porque puedes tener tecnología propia o tecnología desarrollada, propia desarrollada, o puedes tener tecnología comprada, adquirida. Entonces, a fin de cuentas, la empresa es eso, porque tú el personal lo puedes tener contratado. Las instalaciones pueden estar simplemente alquiladas. Entonces, el concepto es simplemente el nombre. Dice que hay empresas, por ejemplo, que están en todas partes del mundo y de repente una empresa de computación, no voy a decir nombre acá porque como esto va a quedar grabado, pero vamos a suponer que es una empresa de computación que hace unas computadoras, ¿okay? Que tiene una marca, por ejemplo, TTC, estoy inventando. No sé ni siquiera si existe esa marca. Y resulta que esta computadora sale bajo esa marca. Y tú dices, bueno, yo me estoy comprando la computadora marca tal, y además esa empresa está en Estados Unidos. Entonces tú crees que esa máquina es hecha en Estados Unidos, ¿no? Y resulta que cuando analizamos bien esa empresa, y créanme que lo que les estoy contando no es una empresa, son la inmensa mayoría de empresas grandes que hacen eso. Que esta empresa, el desarrollo del producto se lo contrató a la India, porque ahí es más barato los desarrollos. Va a la India y el departamento de investigación y desarrollo está en la India. Ahí es donde desarrolló el producto. Luego, en China, fabrican el producto. Aquí fabrica. Luego, en Noruega, están las ventas, el departamento de ventas, distribución y venta. Cuando te das cuenta, el producto que tú decías hecho en Estados Unidos es que ni siquiera pasó por Estados Unidos. Ni siquiera tocó Estados Unidos. Ni siquiera lo pensaron en Estados Unidos como tal. El producto lo crean en la India, lo fabrican en China, lo venden a través de Noruega y llega al país final que lo va a comercializar. O sea, los que llegan a Estados Unidos son los que van a consumir en Estados Unidos, ya, pero ya como cliente. Entonces, ¿qué es la empresa TTC, esta que estoy inventando acá? Pues simplemente lo que tiene es una sede en Estados Unidos, donde es, digamos, el domicilio legal de esa empresa, pero más nada. Ese es el concepto de una empresa moderna. Entonces, a veces cuando dicen, no, es que para abrir una empresa se necesita un capital muy grande, bueno, depende, ¿no? Porque muchas veces todo lo puedes subcontratar, de acuerdo a las solicitudes. Tú abriste tu empresa, ya tú le pusiste el nombre de la empresa, ya tú tienes el nombre, tienes el objeto de la empresa, ¿sí? Y ya tienes la empresa planificada también, ya tú planificaste qué es lo que tú quieres, tú planificaste diciendo cuál es tu misión como empresa, cuál es tu visión como empresa, cuáles tus objetivos. Supone que todo, para acá, para los efectos del trabajo, simplemente es uno, pero ya tú planificaste cuáles son tus objetivos. Entonces, para tú cumplir también con esos objetivos, pues tú tienes que hacer la organización, tienes que hacer la estructura. Entonces, ¿a dónde vas a crear tu estructura? Entonces, cuando tú creas tu estructura, aunque sea una empresa pequeña, créala como una empresa ya a donde tú quieres llegar. O sea, tú vas a crear tu estructura de acuerdo con los departamentos que tú quieras hacer. Entonces, bueno, tú vas a crear una empresa que para funcionar necesita un departamento. Por ejemplo, tú dices, bueno, aquí necesita un departamento de ventas, necesita un departamento de administración, necesita un departamento de producción,
necesita un departamento, no sé, vamos a poner recursos humanos. Tú decides, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero es que mi empresa lo que va a hacer es torta. Bueno, no importa. Como concepto, si vas a hacer tortas, porque tú vas a vender tortas. Entonces, como concepto, tú dices, bueno, mira, ¿cuál es el departamento de producción? Bueno, el departamento de producción es la cocina donde yo voy a hacer las tortas. Aquí donde se fabrican las tortas. ¿Cuál es el departamento de venta? Bueno, el departamento de venta es quien de tus 2 socios, 3 o 4 socios se va a encargar de vender. Se va a ser el encargado, se va a hacer el departamento de venta. Administración, bueno, ¿quién va a llevar las cuentas? Bueno, que la cuenta vamos a llevar una cajita, no importa, pero ese es el departamento de administración como tal. ¿Quién es el departamento de recursos humanos? Bueno, el que se va a encargar de contratar gente si hace falta contratar y así, etcétera. Todos los departamentos que tú, como dije al principio, a lo mejor, si son 2 socios nada más, ¿no? Que sean Luis y Antonio, entonces aquí en venta va a estar Luis. Y en recursos humanos va a estar Luis también. Y además Luis va a ser el presidente de la empresa, el gerente general, presidente, ¿no? Y aquí en administración vamos a poner a Antonio, que era el otro socio. Y en producción ponemos a Antonio porque es el que sabe hacer las tortas. Entonces tenemos organizado mis departamentos. Luis es el presidente de la empresa, Luis también el gerente de venta y Luis también es el gerente de recursos humanos. Y a su vez Luis, además de ser el gerente de venta, es el vendedor también. Y además Antonio es el gerente de producción y además el gerente administrador. Y no solamente el gerente de producción, sino además es el cocinero. Y Antonio, además de ser el gerente de administración, también es el contador o el que lleva las cuentas, por decir algo, el que compra, etcétera, dentro de administración. Una empresa recién abierta no tienes que ser tan específico, porque entonces ya se vuelve más un show, un teatro que otra cosa, o sea, porque, pero sí ser, digamos, muy organizado en cuanto a los departamentos. Fíjate que aquí yo nada más que estoy poniendo son como los departamentos y las personas encargadas de eso. Que estoy diciendo de que Antonio va a ser también el cocinero, pero aquí no voy a poner 2 cocineros, 3 cocineros, ni el que lava los platos, nada de eso, no. Sino que solamente voy a poner a la persona encargada de ese departamento como tal. O sea, ¿de qué se encarga el departamento? Es lo que tiene que estar claro cuando tú creas una empresa. Tú dices el departamento de venta, pues su función va a ser vender a determinado tipo de cliente. Cuando Luis, que también es el gerente de recursos humanos, es el presidente, pero cuando Luis está usando las funciones de venta es como si fuese otra persona. Simplemente eso es en la primera etapa de la creación de la empresa. Cuando tú estás creando una empresa que está empezando, tú no vas a contratar 100 personas una sola vez, a menos que, bueno, que tengas ya el capital de una empresa de capital, pero si estás empezando de debajo, de pequeño, tú creas la estructura de manera organizada y vas a ver a cada uno de los socios, de los primeros que están trabajando, de repente si contratas a 1 o 2 personas porque las necesitas, pues esas personas van a tener unas funciones predeterminadas que pueden estar en diferentes áreas. O sea, por eso que tú una empresa pequeña, muchas veces ves que la misma persona que se encarga de vender es la misma que se encarga de administrar, por ejemplo. Pero no lo organizan, simplemente lo hacen y ya. La idea es que lo organices para que no crea primero esos conflictos. Dice, no, pero es que yo hago esto. No, no. Tú estás encargado ahorita del departamento de ventas y del departamento de recursos humanos. O sea, cuando hay que contratar a alguien, lo vas a hacer tú. Tú te encargas de eso. Pero cuando hay que vender, tú también te encargas de eso. De tal manera que mientras lo puedas hacer, porque la empresa es pequeña y no te ocupa mucho espacio, entonces tú lo puedes hacer. Pero a medida que la empresa va creciendo, llega un momento que las ventas son tantas que tienes muchos clientes, digamos. Mira, tengo 50 clientes, ya yo no lo puedo visitar todo, porque aunque vaya uno por día, porque a cada cliente me lleva un día, por tener un ejemplo, no me va a dar tiempo. De tal forma que lo que hago simplemente es contratar a un nuevo vendedor. Si yo puedo seguir con las funciones de vendedor, entonces somos 2 vendedores, el nuevo que contraté y yo. Pero si ya la función es mía de presidente, porque estoy hablando, por ejemplo, Luis, si está de presidente o de recursos humanos, son tantas que ya no le da
el tiempo para vender y necesitas 2 vendedores, entonces contratas 2 vendedores, pero la estructura sigue manteniéndose, el departamento está igual, lo único que ahora contrataste 2 vendedores y tú te quedas solamente como gerente de venta, ya no haces la venta, por ejemplo, o si ni siquiera te da tiempo para ser gerente de venta, pues entonces tú tendrás que contratar a un gerente de venta. Y la misma empresa, tú te das cuenta que te va a ir jalando. O sea, es como que te está jalando hacia el crecimiento y te dice, mira, ya necesito contratar ya necesito contratar esto. Pero cuando tú lo organizaste desde el principio, es fácil, porque simplemente lo que tienes que hacer es quitar una persona y ponerla ahí. En cambio, si tú no lo organizaste, no la pensaste desde el principio, a medida que va creciendo de manera amorfa. Sale un chichón por acá, sale un chichón por acá. Mira, aquí tenemos que contratar a alguien, pero este va a hacer esto. Mejor creamos un departamento nuevo. Es simplemente una razón de organizar desde el principio. Esa es la razón por la que pasa o por la que se sugiere eso. Ok, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer simplemente la organización. ¿Qué consiste hacer la organización? Bueno, agarrar una hojita. Y de acuerdo al tipo de actividades que van a hacer y cómo la van a pensar, van a hacer la estructura y los departamentos de acuerdo a los criterios que creamos, ¿no? La quieren hacer vertical, horizontal, etc. Tú vas a crearla, ¿okay? Y vas a poner tipo de departamentalización. Tú le pones si es por venta, si son 2 tipos de departamentalización. Si voy a crear un departamento de ventas por funciones, ingeniería, etcétera, y a la vez voy a hacerlo por territorio, entonces, bueno, si quieres lo haces así, ¿no? Yo creo que empezando es suficiente con tener un solo criterio de organización. En la mayoría de los casos es suficiente. Entonces lo tienen que hacer en una simple hoja, donde van a poner de manera gráfica, o sea, dibujada, el esquema de la organización, o sea, vertical, horizontal, mixto, o sea, con el nombre de cada departamento y con el nombre de la persona, si van a ser ustedes socios, que vayan a asumir esa labor. Tú tienes 2 o 3 socios y los socios van a trabajar en la empresa, si no van a trabajar en la empresa como concepto, o sea, acuérdate que entonces yo me voy a imaginar que estoy empezando la empresa y bueno, ¿quién va a trabajar en venta? Yo tengo 3 socios porque en mi empresa puse 3 socios. Bueno, mira, vamos a trabajar, ok, yo me voy a encargar de la venta porque a mí me gusta esa área, esto es interesante. Bueno, tú te vas a encargar de que, bueno, porque me gustan los números, la administración, el dinero, yo me encargo de la administración y la finanza de la empresa. Ok. Entonces tú vas a poner el nombre de cada uno de los que se van a encargar en las áreas y si tienes más de un área está bien, al principio está bien. Si tú consideras que tienes que contratar a alguien realmente, como por ejemplo, mira, yo a pesar que estamos empezando, pero yo creo que hay que contratar una secretaria porque nosotros vamos a tener que estar en la calle mucho tiempo, porque vamos a estar haciendo instalaciones de redes, y entonces como al principio vamos a estar instalando, necesitamos que alguien se quede en la oficina, y vamos a contratar una secretaria. Bueno, si vas a poner contratar una secretaria, entonces tú la vas a poner también, depende del departamento donde, bueno, aquí, departamento de administración, una secretaria, por ejemplo. Y ahí sí puedes inventar el nombre de la persona. La idea es que en una hojita, tamaño carta, no hace falta que sea tan extensa,